Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Daniel Eisenberg, soy director de Evaluando Software. En este video voy a responder una pregunta que me hacen siempre. Voy a implementar un nuevo ERP. ¿Necesito servicios de consultoría? Las empresas que deciden implementar un software ERP no siempre tienen los conocimientos y la experiencia necesaria. De hecho, es muy probable que no haya quedado nadie en la compañía que haya participado en la última vez que se implementó un ERP. Por eso es muy importante recurrir a terceros que pueden ayudar y colaborar con el proyecto, asegurando que se ejecute en tiempo y con el mínimo de riesgos posibles. Cuando la compañía decide implementar un ERP, no solo debe tener en cuenta qué presupuesto tiene disponible, sino también qué capital humano, qué talentos. Entonces aquí una vez más es cuando el consultor externo puede complementar la falta de talentos que no están presentes en este proyecto de implementación de ERP. Recordemos que un proyecto de implementación de software de gestión no es un proyecto tecnológico, sino es un proyecto empresarial y sobre todo es un proyecto de cambio cultural profundo. Vamos a movernos a otro marco conceptual que nos da una idea muy aproximada de lo que significa el proyecto de ERP. Y para eso vamos a recurrir a una herramienta que es el ciclo de vida del software ERP. ¿Qué es el ciclo de vida del ERP? Podemos decir que el ciclo de vida son todas las tareas necesarias para que esta iniciativa de implementar un ERP se transforme en un proyecto de la empresa. Dicen que el sándwich hay que comerlo de bocados y por eso nosotros lo que hicimos fue dividir este ciclo de vida en distintas etapas o fases. Las voy a nombrar y a continuación las voy a desarrollar. La primera es la preparación, la segunda es la evaluación, luego viene la selección, la implementación y la postimplementación. Este conjunto de fases conforma el gran sándwich del que vamos a hablar en este momento. Preparación. Esta es la etapa en que la organización se sensibiliza del proyecto ERP que, como bien dije antes, va a cambiar la cultura de la compañía. También es una etapa ideal para comprometer a la dirección, para que tome conciencia del proyecto que va a impactar en su compañía. Se aprovecha para lograr acuerdos entre áreas que normalmente estaban distantes y que, para el proyecto ERP, necesitarán trabajar en conjunto. Por eso esta fase de preparación es muy importante realizarla toda vez que se pueda hacer. ¿Cómo puede ayudar un consultor externo en esta etapa? Por ejemplo, podría organizar los talleres de trabajo y en ellos detectar los talentos futuros que se van a necesitar para las siguientes etapas. Podría conocer a las personas para comenzar a componer los equipos que luego trabajarán en el proyecto de implementación o en el de evaluación. También podría ayudar a minimizar los riesgos, anticipando posibles conflictos y tratándolos de manera temprana. Evaluación. Esta es la etapa en donde se conoce a los posibles oferentes de los distintos software y se puede dar alguna ponderación o idea de lo que cada uno de ellos hace. Tan importante como evaluar el software es evaluar a aquel que va a convivir durante muchos años con la compañía, que es el proveedor. A veces hay un proveedor de software y hay otro proveedor de implementación. Otras veces coinciden. Lo importante es que durante este proceso de evaluación también debe involucrarse a las gerencias claves, a las personas claves y también a la dirección de la empresa. Hay diferentes metodologías de evaluación. Casi todas cumplen con la misma función. El consultor externo aquí puede ayudar muchísimo, porque si ya realizó esta tarea anteriormente, puede aportar metodología y conocimiento para que el proceso sea más rápido, con menos riesgo y que además permita la integración de los sectores de la compañía. La selección. La selección es un conjunto de actividades cuyo fin finalmente es elegir un proveedor de proyecto. Ahora vamos a ver por qué de proyecto. Está muy vinculada con la evaluación, porque la selección es el resultado de aquel trabajo de evaluación que se hizo anteriormente. ¿Por qué decimos de proyecto? Porque un proyecto de software está compuesto por el software propiamente dicho y por los servicios de consultoría y de implementación. A veces, el proveedor del software es el mismo que el proveedor de los servicios de consultoría. Otras veces son distintos. También puede suceder
que si se trata de un software como servicio, el proveedor sea otro diferente y es el que provee no solamente el acceso a la aplicación, sino toda la infraestructura de seguridad y toda la infraestructura tecnológica para que funcione. Hay proyectos de suma complejidad donde interviene una figura diferente que se llama integrador, que integra distintos proveedores y es el responsable final frente a la empresa cliente. Por ejemplo, cuando el proyecto se trata, supongamos, de implementar el software ERP, puntos de venta, un e-commerce, y eso implica distintos proveedores en juego, es muy bueno tener un único responsable que es el integrador. Un consultor externo puede ayudar mucho también aquí, dado que ya pasó por procesos similares. El consultor externo tiene un bagaje de conocimientos que van desde la metodología de selección hasta leer la letra chica de los contratos que proponen los proveedores y asesorar al cliente para que haga la mejor negociación con sus futuros proveedores. Hablemos ahora de la fase o etapa de implementación. La implementación es un conjunto de actividades que deja el software en condiciones de ser operado o en condiciones de producir. Estas actividades comprenden, por ejemplo, la migración y carga de datos, la depuración de esos datos, las customizaciones o personalizaciones que haya que hacer, la parametrización, las adaptaciones, la capacitación, el entrenamiento. Estas actividades y algunas más son las que comprenden la implementación. Hay muchas metodologías para llevar adelante la implementación. Los proveedores generalmente tienen la suya, que está asociada a los productos. Pero también hay metodologías de consultoras que con su experiencia desarrollaron esta serie de pasos para poder implementar un software ERP. Hay dos circunstancias en que es necesario contratar una dirección externa. La primera de ellas es cuando el proyecto es de mucha envergadura e interviene en muchas partes. Si no hay un integrador, es bueno tener una dirección externa. La segunda circunstancia es cuando dentro de la compañía cliente, dentro de la empresa usuaria, no está el talento y el recurso para hacerlo. Ahí, sin dudas, que hay que contratar una consultoría generalmente asociada a consultores que conozcan no solo de tecnología, sino fundamentalmente de procesos de negocio. Y finalmente llegamos a la post-implementación. Es el seguimiento del ERP como una oportunidad para obtener mejoras, aumentar el rendimiento, mejorar los objetivos, en fin, todo lo que haya o esté relacionado con mejoras de seguridad. Básicamente hay dos tipos de proyectos de post-implementación. Aquellos destinados a producir una mejora continua, por ejemplo, por cambios en el mercado, por cambios legales, o bien porque la curva de aprendizaje mejoró y entonces se puede obtener mayor provecho del sistema instalado y de sus procesos. Y el segundo tipo de proyectos de post-implementación son aquellos que están destinados a minimizar los riesgos. Dentro de los proyectos de post-implementación destinados a la mejora podemos distinguir tres: actualización del sistema, mejora continua y estado general de la implementación. Entendemos como actualización del sistema aquellas mejoras que el fabricante de software realiza y que distribuye entre todos sus clientes para implementar. Estas mejoras o estas actualizaciones generalmente comprenden correcciones a bugs, o sea, a errores que tenía la versión anterior, mejoras de procesos o funcionalidades que fue recogiendo en la experiencia con otros clientes similares. El mayor interesado en implementar estas mejoras es el propio fabricante para de mantenimiento o un mejor servicio de postventa. Obviamente, cuando se distribuye una actualización, pero implementarla implica un proyecto nuevo. Cuando hablamos de mejora continua del negocio, nos referimos a situaciones de mercado que hacen evolucionar a la empresa para poder seguir siendo competitiva. Situaciones que no fueron contempladas en la implementación original y que ahora, por condiciones externas, son necesarias. Por ejemplo, integrar a los proveedores con el ERP o integrar a los clientes con el software ERP. Lograr conectividad entre las dos partes, por ejemplo, podría ser una de las mejoras. Hay otras condiciones de mercado, como la apertura de nuevas plantas o la exportación o la importación de insumos para poder dar vida a un nuevo ciclo de productividad. Estas son algunas de las mejores continuas que aparecen durante la vida del ERP. Muy bien, hemos hablado de los proyectos de post-implementación de mejora.
Vamos a hablar ahora de aquellos que son para disminuir riesgos. Hay dos herramientas fundamentales para poder prevenir y estar preparados. Dicen que la suerte ayuda al que está preparado. Así que vamos a ver cuáles son estas dos herramientas. Una de ellas es lo que se llama el plan de continuidad de negocio o Business Continuity Plan. ¿En qué consiste? Consiste fundamentalmente en tener los elementos necesarios para que el negocio continúe pase lo que pase. O por lo menos que se contemple la mayor cantidad de situaciones posibles para que el negocio pueda continuar si alguna de estas amenazas se transforma en riesgo. La segunda de las herramientas que se utiliza es el Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación ante Desastres. A diferencia del anterior, el anterior nos permitía seguir con la operación y los procesos de la empresa. El Disaster Recovery Plan lo que nos permite es salir rápidamente ante una caída tecnológica, es decir, comprende todo lo tecnológico. En ambas situaciones, un consultor con experiencia puede ayudar muchísimo para prever las distintas situaciones que pueden presentarse, las distintas amenazas que pueden transformarse en riesgo, cuál puede ser su impacto en la empresa y cuáles son las acciones que hay que prever para prepararse. Nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama SIR, Software Implementation Review, que es una revisión del estado general de la implementación que permite hacer una revisión bastante rápida del estado general de la implementación, del estado general del ERP y detectar aquellas amenazas que pueden transformarse en riesgos y elaborar un plan de acción para mitigar esos riesgos. Esta metodología la venimos utilizando en Evaluando Software con varios de nuestros clientes. Gracias a ello pudieron prever situaciones de riesgo que hubieran tenido no solamente un daño para ellos, sino daños para terceros. Por ejemplo, un proveedor que no recibe su pago podría suspender el abastecimiento de mercaderías. Un banco en cuya cuenta no es cubierta a tiempo podría bloquear los fondos de una compañía. Podría tener conflictos sindicales en una empresa si no puede hacer la liquidación de nómina de manera oportuna. Por eso es importante estar prevenidos. Como bien dije en un momento, la suerte ayuda a aquel que previene. Durante estos años que llevamos como compañía trabajando en Latinoamérica, hemos tomado contacto con más de 3.300 proyectos de software de implementación ERP. Algunos de ellos los conocimos desde el inicio hasta el final, otros los hemos seguido hasta determinado momento. Hemos comprobado algunas cosas que quiero compartir con ustedes. 8 de cada 10 proyectos corresponden a empresas pequeñas y medianas. 9 de cada uno de esos proyectos de empresas pequeñas y medianas podrían haberse hecho mejor si hubieran tenido los recursos necesarios o los recursos adecuados. 8 de cada 10 de esos proyectos que pudieron haberse hecho mejor, hubiera bastado tener un líder de proyecto capacitado para poder llevarlo adelante en tiempo y en forma. 9 de cada 10 proyectos no se terminaron en el tiempo previsto. Podría haberse mejorado esa situación si hubiera habido un plan previo y si hubiera habido un aporte de experiencia. Estos datos surgen de estos proyectos que, como bien les dije, hemos seguido a lo largo de estos años. Nosotros desarrollamos los servicios de consultoría para poder brindar estos servicios de calidad a cada una de las empresas que está por iniciar un proyecto de implementación ERP. Desarrollamos una metodología como el Software Implementation Review para que una vez implementado el ERP, realmente las compañías puedan sacar el jugo, como decimos, o explotar los beneficios que inicialmente fueron prometidos para este tipo de software. En los últimos años mejoramos los contenidos de nuestros sitios para poder compartir con nuestros lectores y para poder brindarles ese conocimiento a las empresas usuarias. Pero además hemos puesto mayor experiencia en consultores para poder satisfacer preguntas puntuales o directamente para poder intervenir en los proyectos con nuestros servicios.